Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy quería seguir con un tema que abrí en un texto sobre las voces. Las voces se conectan muy bien con unas grandes unas pasiones de mi vida, que es la terapia gestáltica. ¿Cómo es esto? Pues mira, Gestalt es una percepción. Y si pensamos en la imagen que seguramente hemos visto todos, de dos personas mirando a una figura en el suelo. Y la primera persona dice, todo convencido, esto es un 9. Y la otra persona le contradice y dice, no, esto es un 6. Lógicamente, las dos personas tienen toda la razón del mundo. Según donde se mira esa figura, es un 6 o es un 9. Las percepciones son nuestra forma de interpretar la información que recibimos. La grandísima mayoría de la información que recibimos nos llega a través de las voces. ¿Qué voces? Pues realmente los primeros diálogos conscientes son los que tenemos con los padres. Los padres que hablan a los niños y pues la típica situación, ¿no? Cuando el niño intenta subirse al sofá y el padre o la madre dice, no hagas esto. Mientras que la motivación del padre seguramente es para proteger al niño, para que no se haga daño, el niño lo podría interpretar como una riña, una prohibición, o por otra parte como un consejo. Esto está en el infante, elegir cuál es la interpretación, cuál es la percepción de esa voz. Lo interesante aquí es que esa misma situación se repite una y otra vez, porque a lo largo de la vida tenemos pero muchas y muchas conversaciones, muchos diálogos. Primero con los padres y con el entorno familiar, luego con los amigos, con la gente que vamos conociendo a lo largo del camino, nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo y las personas con las que nos encontramos por la calle. Y cada conversación contiene información, y esa información es una oportunidad para aprender de uno mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos esa tendencia de aplicar nuestro juicio o prejuicio a la información que recibimos. ¿De dónde sale todo esto? Pues entonces vuelvo al concepto de la terapia gestáltica. El fundador, para llamarlo de alguna forma, de esta disciplina, Fritz Perls, pues hablaba de un concepto que luego se ha hablado en varios sitios con otros nombres. Otra gran eminencia habla mucho también de esto, que es Claudio Naranjo. Y estoy hablando del concepto del perro de arriba y el perro de abajo. ¿Qué es esto exactamente? Pues los diálogos auténticos son los diálogos que tenemos dentro de uno mismo. Desde los primeros momentos de nuestra consciencia, pues nos preguntamos a nosotros mismos qué vamos a hacer y por qué hacemos las cosas. Y estos son discursos, estos son conversaciones. Y aunque haya una multitud de voces dentro de cada uno, siempre hay dos predominantes, que son el perro de arriba, que es la autoridad, la imposición, y el perro de abajo. ¿Abajo por qué? Porque eso es la parte más emocional. En la sociedad en la que habitamos, pues hay un desprecio hacia lo emocional. Lo emocional limita la posibilidad de decisión, porque con la emoción aplicamos factores innecesarios en el proceso. Es una forma de interpretarlo que me parece completamente errónea,
porque las mejores decisiones se hacen desde el consenso. Y desde luego, siendo seres emocionales, las emociones tienen mucha importancia. Pues un ejemplo de esto es la típica situación en la vida es que cuando escuchamos las voces de los demás y de una forma inconsciente aplicamos el filtro del perro de arriba, pues recibimos esta información como una forma de introyectar a las preferencias de estas personas, que a lo mejor nos están diciendo lo que ellos harían en nuestro caso, y esto lo recibimos como que esto es lo que yo debería hacer. Y el perro de arriba nos está diciendo, tú tienes que elegir un trabajo de este tipo porque te va a dar lo que tú necesitas en el dinero, que es en la vida, que es el dinero. Y luego la otra parte, el perro de abajo, dice, sí, pero es que esto a mí no me gusta, no me hace feliz. Y entonces pues se genera el conflicto entre el deber y el querer, la pasión. Desde luego, esto es el conflicto más importante en la vida. Y hasta cierto punto es lo que los gurús denominan la discusión entre la esencia y el ego y todo esto, que me parece innecesario. Realmente carece de la necesidad de definición, simplemente son dos voces dentro de la multitud de voces dentro de uno mismo. Y esto me lleva a mencionar un proceso muy interesante en la psicoterapia gestáltica, que es algo que nació en el psicodrama y pues Fritz Perls lo hizo como una especie de protagonista en la terapia gestáltica, que es la silla vacía, que también se habla de la silla caliente, que suena un poco raro, pero todo viene a lo mismo. Si hablamos del perro de arriba y el perro de abajo, y necesitamos generar una conversación más evidente, más consciente, pues entonces lo que podemos hacer es poner dos butacas o dos situaciones, o de una forma real o una forma un poco más metafórica. Y generando esta situación podemos fomentar que ese paciente también puede ser uno mismo, que ese paciente se centre en una de las dos voces y utiliza esta postura para hablar con la otra parte y luego cambiar de sitio para responder a esta situación y así generar una conversación cuyo objetivo es llegar a un acuerdo, encontrar el campo medio, encontrar el punto entre lo que uno se debe hacer y lo que uno quiere hacer. Porque como decía antes, la solución de todo está en el consenso. La solución de todo es poner a un lado el juicio y observar todo desde el punto de vista del observador. No implicarse demasiado en una cosa o en otra, sino recibir toda la información disponible y decidir desde esta postura. Y todo esto genera una situación de tranquilidad, porque si empezamos a hacer las paces con uno mismo y aceptar las perspectivas diferentes de uno mismo, pues entonces facilita mucho el proceso de escuchar a los demás, porque así podemos dejar la tendencia de pedir consejos a las personas que realmente estamos pidiendo esos consejos a uno mismo, y nosotros generamos la respuesta desde el perro de arriba o el perro de abajo y escuchamos la respuesta que nosotros ya hemos generado. Porque adaptamos las palabras de la otra persona
para que quepa con nuestras ideas. Entonces, si dejamos esto a un lado y pedimos un consejo y nos abrimos a recibir la información de esa persona, no desde el juicio o prejuicio, sino desde la curiosidad, y escuchar lo que tiene que decir esa persona y aceptar esa información desde su punto de vista, como su perspectiva. Entonces, podemos aceptar que las voces que nos han hablado durante toda la vida no son las voces de estas personas, sino las que proyectamos nosotros en ellos. Claro, porque esos encuentros no son más que proyecciones de estas conversaciones internas de cada uno. Mucha información aquí hay. Con todo esto, lo que quiero hacer es fomentar que busquéis un momento para sentaros y comprender que dentro de cada uno de vosotros hay muchas voces diferentes y cada voz tiene información que os hace falta. Cada perspectiva es interesante y cada voz aporta a una decisión importante. Y también si nos abrimos a escuchar desde la autenticidad, sin juicio a otras personas, nos abrimos a la posibilidad de comprendernos mucho mejor y comprender cuál es nuestro lugar en la realidad que nosotros hemos creado de una forma más auténtica. Es un proceso que se hace mejor con un profesional, por supuesto, pero se puede empezar con uno mismo. Y es lo que fomento. Aprovecho de este momento para rápidamente decir lo que siempre digo, que es dentro de la mancha de vino tinto, ¡plup! Hay mis datos de contacto y os fomento que os animo a escribirme o llamarme con las dudas que surjan de esta charla o cualquier otra. Y pues también tengo abierto procesos de terapia, por si os interesa. Y por último, os recuerdo que el día 31 de octubre pues voy a hacer el segundo taller de Enneagrama aquí en Madrid, en la Quinta del Sordo, que está aquí al lado en la Latina, en el que hablo de las alas, de las líneas de integración y desintegración, todo con el objetivo de iniciar un proceso de sanación en cada uno de los participantes, y además incluye la parte de picoteo en el que todo el mundo trae algo para comer y tal, y pues tenemos un espacio de charla un poco más informal de las dudas que hayan surgido antes de hacer la última dinámica que os coloca en el camino de la sanación. Y con eso pues doy por cerrado la sesión de hoy. Sí, lo de Instagram, muy importante para estar al tanto. Y os doy las gracias por estar ahí acompañándome siempre, y pues os deseo una semana maravillosa a pesar de la lluvia. Namaste. Hasta pronto.